Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este overtime de los lunes que ya se empieza a hacer costumbre para tener entrevistado y tener a alguien aquí en nuestro Facebook Live de todos los lunesitos. La verdad es que les agradezco a la gente que va a ir ahorita empezando a llegar. Yo sé que van empezando a llegar. Y agradecerle también a mis compañeros y amigos que están aquí, así como a nuestro invitado que ahorita se los voy a estar presentando. Pero primero, antes de dejar que llegue nuestro invitado para estar platicando con ustedes, que ya saben a quién tenemos el día de hoy, pues primero voy a presentar al señor de las momias, el señor Ahmed Hernández. Mi querido Ahmed, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Overtimers? ¿Cómo están todos? Pues aquí contento. Un lunes más de entrevista. Vamos a platicar hoy con una de las jóvenes promesas del fútbol americano en México y pues esperemos que esté entretenido esto. Claro que sí. Digo, la verdad es que lo único malo es que el día sábado le pateó el trasero a nuestro equipo, pero de ahí en fuera, pues yo creo que todo bien, ¿no? Al rato que llegue el Jerry a platicar con él, esto se va a convertir en una fiesta, porque ya sabemos que Jerry le va a los Dinos. Pero bueno, es momento de presentarlo, jugador muy joven, ha estado en algunos equipos que ahorita estaremos platicando y al momento es defensive back de los Dinos, un jugador de impacto con muy buena visión para defender en la parte trasera del equipo de los Dinos. Es un gusto y un honor tener aquí el día de hoy con nosotros a mi querido Luis Jaramillo. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí. Feliz de poder platicar un poquito de lo que está pasando y de los Dinos. Perfecto, pero no solo vamos a hablar de los Dinos, ¿eh? Yo fui de metiche a ver qué encontraba. Cabe decir que no encontré tanto como hubiese querido para poder indagar, pero esto me va a llevar a hacer muchas preguntas. Mira, nosotros normalmente lo que hacemos es comenzamos el live y vamos platicando poco a poco de las etapas, desde cómo te acercaste al americano hasta tu etapa actual. Entonces creo que me gustaría que comenzásemos pues ahora sí que por el principio, y la primera pregunta que yo siempre les hago, ya después me dará preguntas de seguimiento igual que yo, pero la primera pregunta que yo te haría es, ¿cuál es tu primer acercamiento al fútbol americano? Mi primer acercamiento al fútbol americano es cuando tengo 6 años. Mi papá jugó en Cowboys México en sus infantiles y algunas juveniles. Y yo me acuerdo, pues yo sabía que a mi papá le gustaba y siempre fue fan de los Cowboys y pues yo sí, como que no entendía todo el deporte, nada, pero pues me latió mucho y dije un día quiero intentarlo. Y me iba a la práctica y me acuerdo que pues el puro calentamiento, como la estructura, yo desde los 2 años jugaba fútbol, hacía mucho deporte, pero no había intentado el fútbol americano. Y después de que me gusta el entrenamiento, a las semanas o a los meses quizá, mi papá me lleva al juego de los Cardenales contra los 49 aquí en el Estadio Azteca. Y cuando escucho a la gente por la emoción por Rolando Cantú, a mí me acuerdo que se me quedó muy claro, no, pues quiero hacer esto. Y desde entonces ha sido mi meta y siempre ha sido como ese amor por el americano. Y ahí, pues muy chiquito, obviamente jugaste en Cowboys, lo más verde, sabemos esa parte, Ahmed. A ver, Ahmed, date con tu primera pregunta, ¿qué quieres saber de esa etapa de muy, muy niño de Luis? Sí, no, pues empiezas muy chavito. ¿Y cuando siempre empezaste de defensive back o de qué jugabas? Siempre pensé que, perdón, se cortó un poco al final. ¿De qué jugabas cuando empezaste ahí en los Vaqueros? Fíjate que mi primer entrenamiento me pusieron de tackle porque pues cuando está chavito pues todos estamos casi del mismo vuelo, todo está casi igual, pero al siguiente entrenamiento empecé de receptor mi primer año, pero yo me acuerdo que siempre fue muy clavado, entonces al segundo año le pido al coach ser quarterback y pues obviamente la defensa pues dobleteaba de lo que fuera, empecé de ala cerrada, de ala defensiva, después corner, safety, backer, lo que hiciera falta, éramos un equipo pequeño. Pero pues quarterback siempre fue mi tirada y al final como que también me empecé a inclinar un poco más hacia el safety, que es como el quarterback de la defensa. Entonces la mayoría de mis infantiles fue de quarterback y también pues dobletaba de lo que fuera la defensiva. Oye, fíjate, qué interesante esta parte, porque yo también me acuerdo que cuando yo jugué infantiles allá en Aguascalientes, en los Diablos del Sol, también te ponían de todo, eras el pinche todólogo, güey, creen
Y hay posiciones que uno sabe que no puede hacer, pero los coaches son necios y ahí te dejan, ¿no? Es así como, güey, yo no sirvo de guardia, no voy a servir nunca de guardia porque cada jugada me están mandando de pompas, por no decir de nalgas, ¿no? O sea, no sirvo para esto, ponme en otra cosa. Pero es, creo, parte del proceso y muy interesante. Ya una vez que pasaste esta etapa de Cowboys, Lomas Verdes, sé que jugaste en VM. Así es, después de Cowboys jugué un infantil en Redskins y después de Redskins al cabo mi último infantil fue en VM y mis primeras 2 juveniles fueron también ahí en VM. Ok. O sea, Lomas Verdes. Sí, ahí en VM Lomas Verdes. Yo soy de Lomas Verdes. Okay. Sí. Eres de la zona de Naucalpan. Sí, yo soy de zona de Naucalpan, aquí siempre crecí, aquí siempre viví, aquí vivían mis abuelos, y mis otros abuelos viven en Satélite, entonces realmente pues siempre fui de esta zona de como norte del Estado de México. De gente bien, digámoslo así, Luis, yo soy también de por acá. Sí, claro, y americanista ante todo. Oye, Luis, y bueno, ¿cómo se da este proceso de que estás aquí en Linces? Sé que hubo ahí una oferta de trabajo para tu papá que lo manda a Estados Unidos y es por ello que tú puedes brincar al fútbol americano de allá. ¿Estoy en lo cierto? Así es. Ok. Así es. Una vez que llegaste allá, ¿cómo fue el proceso de adaptación, de que te dejaran jugar? ¿Cómo fue todo? No, pues yo te diría que fue de 0 a 100, no, realmente no hubo una adaptación, fue todo ganármelo desde el principio, así que yo llevaba 2 juveniles, se podría decir que hice 2 años de prepa aquí en México, pero todavía llegué a jugar 3 temporadas allá, pero entonces me acuerdo que llegamos, bueno, una vez que se elige la escuela, pues es una escuela pública, pero pues allá depende de la zona, la escuela pública, por ejemplo, allá en Austin tenemos un campo techado, con eso te digo todo, siendo una prepa, ¿no? Entonces, se da porque unos amigos ya vivían por la zona y nos recomendaron esa escuela que checáramos y pues era 5 veces campeona estatal, era lo más top que había, pero entonces por lo mismo fue como que de 0 a 100, fue de llegar de VM a nunca haber estado en un gimnasio, nunca haber realmente visto video como se tenía que ver, tenías que hacer todo desde pues cambié cómo veo el juego, la parte física también. Yo me acuerdo que los entrenamientos de verano en ese sol de Texas, los primeros entrenamientos, yo decía, son todavía a la fecha lo recuerdo como uno de los días más difíciles de mi vida, porque inclusive hay chavitos que les daba el famoso heat stroke, que es como el ataque de sol. Es muy duro, pero por lo mismo se vive como se vive. Entonces fue adaptarme, fue llegar del equipo más abajo, digamos, del JV Black que teníamos, ganarme mi lugar al JV, del JV White al JV y después a Varsity, que eran ya pues el equipo importante que juega los viernes. Pero pues todo se vivió de poco a poco, de 0 a 100 y la verdad es que no me puedo quejar. Fue una gran experiencia en todos los sentidos y aprendí muchísimo. Creo que mucho para dar ese salto al siguiente nivel después. Oye, Ahmed, a ver qué quieres preguntar en esa parte. Yo tengo como 3 preguntas, pero vas, date. Yo tengo una. O sea, llegas que tú de 16, 17 años allá. Sí, bueno, ¿sí me escuchan? Yo sí te escucho. ¿Luis? Como que se trabó, creo. Creo que lo perdimos un poco. Creo que ahí ya estoy de regreso, ¿no? Ahí estás otra vez. Ahí estás otra vez. Okay. Sí, te preguntaba, tú te vas nos comentas que tuviste 2 años de prepa, te vas de 16, 17 años allá. Así es, me voy de 16 años. Y justo en mi cumpleaños 16, creo, ha sido muy pegadito a mi cumpleaños 16. Y llegas y todavía tienes esa opción de jugar 3 años más en lo que es, ¿cómo se llama? Por ser estudiante nuevo. O sea, es como en la universidad, te dan la elegibilidad de todo el tiempo que se esté estudiando en la prepa, sin importar edad. Sí, ahí no realmente es tu año académico más que nada, no, y tanto en prepa como en colegial, de hecho, pues no es por edad, realmente todo es por años de elegibilidad que tienes y es de cuánto te falta en la escuela, más que nada. Ok. Oye, Luis, y por ejemplo, ¿qué diferencias encontraste
de la preparación que ya hay en los chavos de prepa allá y los chavos de preparatoria acá? O sea, ¿en qué cambió tu vida en tu rutina diaria? Bueno, particularmente en mi caso, porque yo sé que también eso va a depender mucho en donde nos estén viendo, de si es Monterrey, si es alguna escuela aquí en México, pues privada o pública, etcétera, etcétera. Pero pues de VM, para mí la diferencia principal fue de que pues yo no estudiaba en VM, yo estudiaba en otra escuela, entonces para mí era como ir a la escuela y aparte el club en VM. Y entonces el simple hecho de que mi primera clase tal cual fue educación física, pero pues me lo cambian por entrenamiento americano. Y entonces estar en el equipo, bañarme ahí, ir a clase, después de las clases regresar al entrenamiento dentro de la escuela y que la escuela tenga esa infraestructura, tenga los lockers, te puedas bañar, puedas comer ahí, pues para mí esa fue la principal diferencia, ¿no? No tenía que salir para nada, no tenía que hacer otra cosa. El gimnasio era top y teníamos, o sea, incluido ya dentro de nuestro rutina diaria, el tener que ver video diario, el tener que llegar a equipos especiales antes de la práctica, pues todas esas cosas muy distintas que nunca había experimentado yo. Ok, creo que ahí lo volvemos a perder un poco, a ver si ya regresó. Ahí está, creo, ¿no? Ya está, Sí. Sí, ya. sí, sí. A ver, Ahmed, Ok. vas. Oye, y ya nos acabas de comentar, comías ahí. ¿Qué diferencia hay entre la comida que le dan a los atletas de prepa a lo que tú consumías acá? Pues fíjate que en prepa todavía no noté tanta la diferencia, porque en prepa pues todavía dependía mucho de ti y de hecho las opciones dentro de la escuela pues no todas eran las más saludables, pero pues más bien ahí sí era como qué tanto te importaba. Tú veías que algunos pues traemos nuestro lunch de casa, quizá para no estar comprando en la tiendita todos los días. Obviamente había opciones, pero no, en prepa realmente no fue el cambio tan importante. Te diría que en universidad sí así notó un cambio muy, muy clavado de la dieta que llevábamos, pero hasta del nutriólogo que llevábamos, el programa del equipo, pero eso fue hasta universidad que realmente noté el cambio. Ok. Oye, por ejemplo, ¿cómo funciona? Y esto es para la gente que igual y no lo sabe, pero ¿cómo funciona en la prepa? O sea, ¿tú compras tu comida de ahí o te la dan la comida o cómo funcionaba? En prepa no, en prepa realmente compras tu comida ahí, que es pues sí sale un poco más barato de lo que podrías comprar afuera. Puedes salir por tu comida, de hecho, a algún otro restaurante, tienes ahora sí que tus horas de descanso, o pues traes tu lunch, cualquiera de las tres opciones, no es que sea obligatorio cualquiera de ninguna. El equipo de vez en cuando, pues obviamente días de juego y así, nos llevaban a lo mejor un Chick-fil-A, nos llevaban alguna hamburguesa, después del juego te alimentan, te dan algo, pero pues no es como que es algo especial ni nada, simplemente no es como por cortesía, no es como que es una dieta muy especializada ni nada. Ok. Sin embargo, ya había sesiones de entrenamiento de verano, ya era diferente. O sea, ya empezamos a notar que se preparan diferente a como se preparan aquí en México, porque eso para mí es como lo más importante o que quiero entender, que tú sí tuviste esa parte de poderte preparar allá y también viviste el cómo se preparan aquí los jugadores. Y sí parece al menos que en la parte de preparatoria ya hay una diferencia, ¿no? No, en especial digo, en mi caso particular, yo estuve en Texas desde prepa hasta universidad y yo te podría que decir que al menos Texas, lo que dicen que el americano es su religión, pues no mienten, es parte de su cultura, es parte de lo que preparan. Ya hay dichos que si quieres jugar de quarterback en Texas, en prepa, tienes que haber entrenado desde los 4 años y no es mentira. O sea, yo todavía me acuerdo que, pues te digo, jugaba de quarterback y de back. Llegó mi primer día de que quiero jugar de quarterback y me vieron con cara como de ternurita ni de chiste. Ahí ves a ese coach, ves al coach negro con los safeties, vete para allá. Y pues no te dan ni siquiera la oportunidad porque pues tienes que ya tener cierta preparación, cierto scouting, porque son cosas que la gente no ve, pero de verdad toda la comunidad se centra en estos juegos de viernes por la noche, se cierran cosas, este, a gente adulta que a lo mejor ya no tiene hijos desde hace mucho en esa prepa, pero aún así van los viernes porque es parte de su cultura, es parte de su tradición. Tú llegas y sientes el cariño por la comunidad, pero también es como una responsabilidad, porque pues en esta escuela llevábamos de varios años de División 1 corebacks, de campeonatos estatales, entonces pues se siente como profesional desde prepa y suena muy payaso, pero la verdad es que es una preparación muy profesional, es algo que no se vive como en pocos lugares, yo creo, y pues en Texas sí es porque es parte de su cultura. Oye, ¿algún nombre de algún jugador que haya salido de esa prepa? Varios, Baker Mayfield, conmigo.
yo creo que el jugador que más así en persona, que para mí es el privilegio haber jugado con él. Yo salí de prepa el mismo año que Garrett Wilson, salió de Lake Travis. Somos de la misma clase, entonces para mí pues ver lo que está haciendo Garrett es impresionante y es lo que hacía en prepa era irreal. Fue rankeado el número uno, el receptor número uno de esa clase. Teníamos a Nick Saban, venía a nuestros entrenamientos solo para ver a Garrett. Teníamos 5 quarterbacks de División uno así seguiditos. Hudson Card también acaba de salir de UT hace un poco, perdón, de UT se transfirió a Purdue, pero bueno, teníamos uno tras otro, gente de División uno, pero pues de los más reconocidos, Baker Mayfield y Garrett Wilson ahorita que acaban de salir. Dicker de Kicker, el pateador de Chargers, también estuvo conmigo. Yo fui a Ok. fútbol con él, de hecho. Entonces, pues sí, la verdad es que sí, es una escuela que sí produce gente de NFL. Hay varios, pero esos son los más como sonados ahorita. Cameron Dicker, uy, no. Imagínate. No, tú te vuelves loco porque es que Ahmed es fan de los Chargers, mi querido Luis, entonces imagínate, le acabas de dar en su mero mole. Pues eventualmente quiero que él venga a México, como lo hice ya con un amigo de los Bills, que ahora están en Houston, pero lo traje hace poco a México. Quiero empezar a traer a estas personas que ven nuestra cultura y entonces Cameron es uno de los que tengo en mente porque de hecho es muy buen amigo mío, porque jugamos fútbol, soccer también, cuando era Me apunto la para off-season. darles tour. Buenísimo, pues ahí luego lo Me checamos, pero apunto. sí, claro Venga. que sí. Oye, y Oye, obviamente, bueno, no, adelante, adelante. nos platicabas que tú llegaste así bien ilusionado, que querías ser coreback. Entonces llegaste a hacer tryouts, todo así de cero. Sí, pero allá realmente no es tryouts, te voy a ser sincero, realmente es quien sobreviva. Realmente no pueden decirle que no a nadie. Hay equipos del más bueno al más malo, pero entonces, uno, hay algo que se llama el Hell Week, o al menos se le llamaba el Hell Week, y eran pruebas físicas muy pesadas, y entonces, digamos que el equipo que ya estaba aún así lo tenías que hacer, pero llegaban 100 personas nuevas, que eran los que llegaban a la universidad, y pues solo los poquitos que aguantaban, pues ya los integraban a donde fueran el equipo. Y desde antes, pues los coaches ya tenían un reclutamiento de los que estaban en secundaria, entonces pues ya saben más o menos en dónde los van a acomodar. Entonces yo tuve que llegar a eso, nunca te dicen, no, tienes que hacer tryout ni nada, simplemente tienes que pasar las pruebas, y si puedes, qué bueno, y si no, pues no. Ok. Oye, o sea, técnicamente era su supervivencia, ¿no? O sea, los más aptos eran los que se iban a quedar en el equipo, ¿no? O sea, como lo entiendo, ¿no? Así es, pues era como juegos del hambre, era hasta que quedara cierto número, ya después de eso pues es competencia y es intentarte ganar ese lugar, tal cual como en película, de que veías el roster en donde ibas, en donde tarará, y había pues hasta drama, ¿no? Yo hubo un año donde mi primer año yo de safety me alivian mucho, pero pues yo quiero seguir, me cambio de receptor un ratito y luego a una semana que empieza el juego llega el coach defensivo y me dice, a ver, ¿quieres estar de tercer equipo de receptor o quieres jugar de safety? No, pues vámonos de safety otra vez de regreso. Pum, y era encontrar tu lugarcito, encontrar donde puedes encajar. Porque pues sí, te digo, desde preparar una preparación de que ya teníamos scout del rival, ya teníamos juntas una semana antes, un papelito con panfleto con absolutamente todos los detalles de cada uno. Si hay algún jugador en especial 5 estrellas, alguien que tenemos que ponerle doble atención en la defensa. Entonces siempre fue un sistema muy complejo que yo me tuve que adaptar muy rápido también. O sea, el llegar de nunca haber visto video a quedarme a ver video, el cómo puedo sacar provecho a esto. Lo bueno es que yo siempre he sido muy cercano a coaches, siempre me gusta acercarme y tuve fortuna de tener dos muy buenos coaches. Pero entonces sí, fue toda una adaptación, pero así es. Oye, ¿y algún jugador así también que hayas enfrentado que ahorita digas, jugué contra él? En prepa, en universidad, porque pues, en ambos la verdad es que sí ha habido varios. Este, yo creo que el mejor que nos hemos enfrentado en prepa, se me viene a la mente tres. Como nuestro rival siempre era Westlake, pues Sam Ellinger, que fue quarterback de UT por Claro. mucho tiempo, pero en prepa estaba muy cañón. Después, justamente su hermano, también que jugó en UT por un rato, era muy bueno. Contra Judson llegamos a jugar contra un 5 estrellas que estuvo en Steelers un ratito, se me va su nombre ahorita, pero también llegamos a perder una semifinal con North Shore. Zach Evans llegó a estar con TCU, o sea, ha habido receptores, pero que eran 5 estrellas, eran de lo mejor del país en ese entonces, y pues en la universidad también varios ejemplos, pero el que tengo más grabado, mi segundo juego en Texas Tech, nos tocó de visita, realmente no jugué, todo esto te lo digo viéndolo desde la banca,
pero pues para mí realmente en Tech me cambiaron de safety a corner en mi segundo o tercer día, y entonces tener que ver a los seniors de mi posición enfrentarse a un Jalen Hurts de su último año contra un CeeDee Lamb de su último año, ahí CeeDee Lamb tuvo un juego como de 200 y cacho yardas, 4 touchdowns, pues fue hasta como... Oklahoma. Sí, en Oklahoma, y obviamente para mí fue muy como, pues un bacotazo de humildad, ¿no? De decir, bueno, tengo mucho que trabajar, estos son el tipo de atleta que vas a empezar a ver ese nivel. Entonces, pues sí, fue yo creo que de los más impresionantes que me tocó ver. No, pues bastante. Ok, a ver, como ya empezaron estos temas de Texas Tech que eventualmente vienen junto con Pegado, me gustaría pasar a esa parte, pero quiero pasar con la parte, la difícil. ¿Cómo es que tú llegas a Texas Tech? ¿Te dan una oferta de beca? ¿Tú vas y entras como walk-on, o lo que le llaman un walk-on? ¿Cómo es que lo logras? ¿Te hacen ofertas de algunas otras universidades? Cuéntanos todo el chisme de eso. Queremos saber. Pues fue como a la mitad, no es ni uno ni otro. El tema es que yo mi último año empiezan a llegar coaches de División 2, de División 3, con muchas ofertas, pero no llegaba a la de División 1, no llega a la División 1. Y pues yo estaba un clavado. Entonces, una vez que acaba la temporada, pues yo estoy yendo todos los días con mis coaches de coach, consígueme uno. Dice, a ver, la manera más fácil es aplica las escuelas que tú quieres, o sea, por aparte, y nosotros mandamos videos, nosotros contactamos, tarara. Entonces me aceptan en Texas Tech. Y le digo a mi coach, ya tengo esta. Me dice, ¿tienes la de Tech? Ok, porque fue cuando justo se anunció que Matt Wells llegaba como nuevo head coach después de sustituir a Cliff Kingsbury, justamente. Entonces, mi coach coordinador ofensivo en Lake Travis, en mi prepa, había sido quarterback para Louisville cuando el coach Wells era coach de quarterbacks antes de que él se convirtiera head coach de Utah, antes de llegar a Tech. Y entonces le dijo, a ver, con él tengo un chance, déjame le escribo, tororó. Me dijeron, a ver, mándanos video, Bueno, ¿cuándo vas a venir a visitar la escuela? O sea, como académicamente ya tenés que hacer un tour. Y dije, tal fecha, me dijeron, ok, te vienes al estadio, bueno, te vienes a las oficinas del fútbol americano, queremos platicar contigo, los coaches te queremos conocer. Buenísimo. Y entonces ya llego, y fue de hecho ahí donde conozco a Diego Ortiz. Llego con mis papás, mucho antes de hacer el tour académico, llego a las instalaciones de fútbol americano, y es donde sale el coach Ortiz hablándonos en español, y así como de, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Para que no lo sepa, el coach Ortiz, actual coach para los Colts, pues es también una persona de Estado de México que jugó para Pumas, si no mal recuerdo, pero después se hizo coach de Gamos, ahí es donde él había jugado, y yo me enfrenté con él en Redskins cuando él era head coach de Gamos y nos ganó una final. Y entonces, pues, a él me ubicaba de poquito, pero entonces ahí es donde conocí al coach Ortiz, nos dio el tour por todas las instalaciones. Después empiezo a hablar con los coaches de mi posición, ve el coach Wells, ve que es player de Travis, me dice, tú sabes cómo trabajar duro, dice, tú eres el chavo. Ok, sí, porque y ahí ya eran recomendaciones de mi head coach de prepa, todo lo que, así que esas conexiones que había hecho desde prepa. Me dicen, ok, pues está la oportunidad, tenemos que trabajar en el roster, te vamos a avisar. Eso pasó. Después ahí fue cuando todos mis papás estaban en Austin. Hicimos la mudanza de regreso una vez que yo acabo prepa, y ahí todavía no estaba seguro a dónde iba a ir. Y me acuerdo que haciendo la mudanza fue cuando me llega el texto de que, Luis, ya tenemos la decisión, queremos que seas parte del roster. Entonces entro como prefer walk-on, que es, no tengo que hacer pruebas, o sea, me están reclutando, me van a ayudar con una parte en División 1 es o beca completa o nada, pero pues en ese nada, la verdad es que sí hay esos como, pues, loopholes, o como hoyos legales, le podemos llamar, donde pues te dan un poco de casa, te dan comida. Obviamente son cosas que te hacen mucha la diferencia. No le ponen un porcentaje tal cual, pero a mí también me ayudó que cuando sales de prepa, de una prepa de tejana, tú puedes pagar el precio que un tejano. Entonces yo no tuve que pagar el precio de un internacional en una universidad, por ejemplo, lo cual me ayudó mucho antes de que me pusieran en beca, que eventualmente me dan la beca, pero paso por 3 head coaches en Tech, eso ya es otra parte pero pues así es como se da la llegada a Tech de Lake Travis. Ok, y a ver, ya estamos en Texas Tech. ¿Qué cambia de la preparación de la prepa a la preparación de División 1, que supongo es un mundo de diferencia?
Pues te digo, son saltos importantes. Si hubiera llegado directo a lo mejor al menos de lo que yo había experimentado en VM a Tech, pues no creo que pudiera haber aguantado. Yo creo que por eso me ayuda mucho esa transición a Lake Travis, que es como el escalón fuerte, pero después hay otro escalón, como tú dices, si esto era un escalón, digamos, de 1 metro, pues este era de 2 metros, era el doble, haz de cuenta, todo era, lo llamaría como lo mismo de Lake Travis, pero en esteroides, porque todo era todavía mucho más intenso, todavía mucho más definido, realmente era una experiencia profesional, o sea, de que ya era nutriólogo para todo, 6 coaches de acondicionamiento, todo el mundo está controlado, en la parte escolar tienes tutores de exactamente, alguien que te revisa, pues ya es un sistema de jerarquías también ya muy duro. La escuela simplemente pues es una escuela de 50,000 personas, entonces es una ciudad básicamente allá adentro, entonces cambia absolutamente todo. Yo creo que la escala de lo que es de prepa a universidad es como la misma experiencia, pero todavía más intensa en todos los sentidos y más grande en todos los sentidos. Oye, el acondicionamiento físico, ¿qué cambia en este aspecto? Me refiero a cuánto es la fuerza, lo que mejoras, cuánto de cargar, no sé, en la prepa voy a decir, cargabas, no sé, en una sentadilla 120, ¿cuánto acabas cargando en una universidad? O sea, ¿cómo es la preparación? Todo eso. No, pues es un cambio radical. El simple hecho del, primero métricas, ¿no? Llegas y te miden absolutamente todo con tecnología de punta y entonces tienen un perfecto escala de ti. Para hacerte un ejemplo, yo llegué de 165 libras, llegué muy, muy flaco. Yo siempre he sido muy flaco y para el final del primer año acabo en unos 185 libras. O sea, subí como 10, 12 kilos de puro músculo aparte, porque obviamente es todo lo que es, pero eso era de que diario nos pesaban. Y entonces antes de cada sesión de entrenamiento, si alguien no llegaba al peso que le tenía que llegar esa semana, pues todos castigábamos, todos corríamos. Entonces yo te diría que también el cambio es mucho la parte de cultura. Esto ya no es en serio, esto es un trabajo en serio desde entonces. O sea, nos llevaban a algún punto hasta Navy SEALs a ponernos así como entrenamientos de que ellos hacían, porque ya no solo es la parte física, es la parte mental, es saber quién aguanta y tienes que aguantar un ritmo y tienes que ser, pues sí, tan responsable como un militar casi casi. Entonces es muy intenso por la parte de todo, lo que es todo también está calculado, no solo dentro del gimnasio, el que tanto tienes que subir gradualmente y aparte pues la intensidad, como que no te das cuenta qué tanto peso se mueve en un gimnasio de fútbol americano, en especial esos niveles, hasta que como mi primer reacción con el gimnasio fue dentro de Lake Travis. Nunca había ido a un gimnasio público hasta y suena muy mamila, pero pues es que nunca tuve como que la necesidad de estar fuera del equipo, porque pues en Estados Unidos siempre estuve con el gimnasio del equipo y hasta salir a un gimnasio ya público por primera vez, dije, wow, como que no dimensionas qué tanto peso se mueven en esas sesiones. Son cosas que pues sí, o sea, son humanos surreales moviendo peso, o sea, todos los días, y es algo que es rutinario, pero no lo sientes. Creo que te involucras mucho en ese como disciplina, te forja en muchas situaciones y también quiebra muchas personas. Ves muchos del primer año que pues por lo mismo, pues como que estaban acostumbrados a hacer las estrellas en sus escuelas, en sus prepas, quizá no habían trabajado tan duro como los hacían trabajar en la universidad y eso pues a algunas personas o los quiebra o los forja y es lo que pues parte de la cultura que cambia mucho en universidad. ¿Cuánto llegaste a cargar en sentadilla acá en esos días de locura donde todos están gritando? Fíjate que yo era de los delgados, porque yo era corner y aún así, quizás no era el corner que menos cargaba porque habíamos unos más chaparros, pero por ejemplo, Joy Fry, que era como mi big brother, siempre estábamos compitiendo y lo más que saqué en Tech fueron los 4 platos de 45 de cada lado, o sea, como 405 libras, como 200 y cacho kilos, creo que son. Bueno, no, como 185 quizá, Son más o dos, menos. cuatro. Son de a 20 kilos cada uno. Son 88, 16 y la barra de 180 Otros, kilos. otros, No más, sí, igual es un chingo. y eso éramos los corners. Ahora sí que mientras te ibas de otra posición a otra posición, y eran esos días, por ejemplo, eran únicamente para sacar el mayor peso que podías. Y entonces los coaches se volvían locos, tenían música, se vestían distintos. Todo el mundo. Teníamos una campana que era cuando cada vez que rompías tu récord, la campana la rompimos un día porque pues era
íbamos de uno en uno, así que todo el mundo se juntaba como si fuera conciertos de cuenta, a darle zapes, a hacer lo que fuera, y pues veía a esa gente sacar ocho platos, 10 platos, lo que fuera, ¿no? Así que linieros, linebackers iban subiendo y subiendo, y hasta inclusive para nosotros como perímetro, pues sacar 4 platos, lo que te digo, no dimensionas cuánto es hasta que sales a un gimnasio y dices, eso es lo que hace un físico culturista, no lo que hace un cuate que hace gimnasio normal, pero pues es lo que No necesitas mames, o para poder sea, jugar. yo voy al gimnasio y la Y no verdad, cargas eso. no, yo le pongo en el día así de para hacer lo máximo, le pongo 2 platitos de cada lado y siento que es un mundo de peso. O sea, en Sí, no, no, sentadilla, no. porque aparte ya a estas edades, pues ya la sentadilla ya no es algo tan recomendable, ¿verdad? Ya me mandan a la hack, ya me mandan a otras cosas. En la prensa sí compito, en la prensa sí puedo competir, sí estoy locotrón, pero para sentadilla la neta nunca he sido bueno y yo sé que es uno de los ejercicios que más se ve en el fútbol americano precisamente por la explosión en las piernas y sé perfecto que los linieros, cabrón, los linieros son unos enfermos mentales de esa cosa, hasta cadenas le echan y no sé qué tantas cosas para ponerle más peso, o sea, está muy grueso. Es muy grueso, pero son de esos, son de esos días que yo te digo que más tengo clavados, es como donde más sientes esa cultura, donde más puedes, hasta inclusive te das cuenta que también va a ser un equipo cada año, porque es que tan involucrados están, que tanto se siente ese como hermandad, eso es mientras te estás impulsando, o sea que es algo que es muy, muy padre, parte de la experiencia. Oye, y en Oye, bench Luis, press, no, ¿Mande? dale, Mark. en bench press, Fíjate que siempre fue mi débil, o sea, las 100 era lo que sacaba, sí lograba sacar mis repeticiones, pero mis 5 6 pero no, nunca intenté subir mucho más que eso. La verdad es que el bench siempre ha sido mi talón de Aquiles, es el que nunca me he podido subir mucho. bueno, pero igual 100 kilos está chido, ¿no? O sea, sí está, Para un, güey, solo, para un la Se corner, verdad, o pudo. sea, siendo está sincero, bien. creo que solo el 4% de la población mundial puede hacer bench press de 100 kilos. O sea, No, y lo que te diría es que lo que más cambió también en mí es mi velocidad, o sea, al final, en mi posición específicamente, ya una vez que hago la transición a corner en tech, si no tenías velocidad te mueres, o sea, no hay manera de competir, no tienes manera de hacer absolutamente nada. Entonces, de hecho, la mentalidad era como, hasta éramos el collision porque éramos como el grupo de chitas, o sea, toda la identidad de la posición es velocidad, es tener que alcanzar a alguien, es tener que tener las patas. Entonces, pues el bench por mucho, digo, no es una excusa, había jugadores que podían cargar mucho aún así, pero pues no era lo que realmente te hacía o definir esa posición. Ahorita lo ves en la NFL, no, creo claro. que se ha hecho hasta una nueva como es la tendencia, son corners altos, flacos, que sean rápidos, son muy ágiles. Un Patrick Surtain, Cristian González últimamente, todos, hasta desde Richard Sherman como que se empezó a ver eso, que eran mucho más altos, mucho más flacos, Sauce Gardner hoy por día. Entonces como que es parte de esas tendencias y como que se va adaptando hasta tu cuerpo se va adaptando a lo que necesita la posición. Literalmente se adapta. O sea, yo lo he visto hasta el cómo camino. Ahora meto mucho los pies porque me dijeron, pues eso no lo hacías antes, pero fue tanto backpedal, fue tanto tenerlo que ahora hasta creo que tengo un poco metida la pisada. Fíjate que es algo que, por ejemplo, ahora en el Pro Bowl que hace la NFL, le preguntaban a la mayoría de los jugadores y les decían cuál es la posición más difícil de jugar. Y si no el 90%, tal vez un poco más de los jugadores, dijeron defensive back. Y dicen, ¿y por qué defensive back? Dicen, güey, esos güeyes están corriendo hacia atrás, no mames. O sea, ya desde ahí ya está complicado, ¿no? O sea, Eso y que pues todo es reacción. O sea, al final un receptor sabe exactamente lo que tiene que hacer y entonces reacción. Pero por lo mismo, creo que es una posición que es muy complicada. Como pues coreback, obviamente yo creo que sigue siendo lo más complicado porque involucra mucho el tener un talento, el tener aparte la capacidad mental y pues físico, tienes que también ser alto, o sea, no, bueno, ya hay coreback chaparros, pero pues por lo general te ayuda, sabes, tener un buen físico. Creo que de defensive back es mucho parte de eso, tener las armas físicas que no cualquiera puede jugar, tienes que tener cierto prototipo, digamos, de físico, pero aparte, pues es mucho en la parte mental, es si puedes depender mucho de tu físico, si eres un atleta completamente extraordinario, está bien, pero también lo puedes jugar como tienes que saber mucho con los libros,
es mucho más fácil cubrir 3 rutas dependiendo de su posición, así tienes que cubrir 8 rutas que puede hacer en cualquier momento. Entonces, si vas con esa mentalidad, si empiezas a estudiar esos puntos finos, pues cambia mucho el cómo puedes ver una posición, el cómo la puedes jugar, y también entender que, pues justo, por ejemplo, en la universidad había muchos tipos de corners de diferentes alturas y todo, ver qué te funciona a ti, qué tipo de técnicas te arman como si fueras Batman, te arman tu cinturón, y ahora sí que depende de ti qué herramienta usas en qué situación. Ok, eso fíjate que eso es muy interesante, ¿no? O sea, no enseñan a todos lo mismo, sino, a ver, tú puedes hacer esto, ¿no? O sea, seguramente si es uno muy fuerte, pues chócalo al salir, ¿no? O sea, deténlo al salir, ¿no? Para que después lo ganes con tu fortaleza, ¿no? Alguna cosa así. Si eres muy rápido, pues aprende cómo mueve la cadera, ¿no? O sea, alguna cosa. Hasta cosas simples como tu propia altura, pues obviamente mientras más alto vas a tener brazos más largos y tus pasos son un poco más largos también al momento de hacer tu backpedal y tu transición. Entonces hasta eso tienes que pensar que si eres un corner más chaparro, pues entonces quizá no quieres hacer tanto contacto, pues juega más como con tus pies, esa es tu fortaleza, estás pegado al piso. No que, por ejemplo, yo un corner un poco más alto, pues no, busca el contacto, busca hacerlo, detenerlo, porque normalmente lo que tenemos las piernas más largas, pues es de que quizá no tenemos pies tan rápidos, pero una vez que es empezar una carrerita, pues ya con la zancada te vamos a alcanzar más rápido, es lo que hace otra vez, pues esos corners como modernos que tenemos ahorita, pero también depende mucho justo, hasta desde tu estatura, para qué eres bueno, qué tan fuerte eres, qué tan todo, pero sería tonto pensar que todos vamos a jugar igual y que te tendrán que enseñar lo mismo, ¿no? Ahora sí que son movimientos que todos empleamos, te digo, es como una herramienta es como un cinturón con herramientas, te enseñan todo, tienes que ser perfecto en todo o intentar ser perfecto en todo para saber en qué momento en el campo usar esa herramienta. Perfecto. A ver, Ahmed, échate una pregunta porque yo ya aquí, como me gusta el tema, yo ya estoy de metiche aquí, gacho. Oye, Luis, ¿y cómo era un día de juego en la universidad? No sé, de visita. O sea, ¿qué implicaba toda la semana ir a jugar no sé, Oklahoma, por decirlo así? Pues local y visita se veía muy similar porque de hecho inclusive cuando eran juegos en casa te quedas en hotel el día antes, no estás en tu departamento, no estás en tu lugar porque pues es concentración total. Obviamente desde universidad yo era camp equipado, pero de ahí en fuera realmente no te equipas para nada. Si eres de primer año quizá te llegas a equipar porque luego tenemos scrimmage entre nosotros, pero de ahí en fuera es con hombreras muy delgaditas, realmente es puro walkthrough, es puro tocado, sí esa máxima, pero es todo tocado, se evita el contacto. Entonces, pues es realmente, por ejemplo, mi primer año me tocó, mis primeros 2 años me tocó hacer mucho trabajo de scout, pero entonces eran muchas juntas, inclusive a la semana, pues tienes que intentar jugar como el otro jugador y entonces estudias mucho yo como defensivo a la defensa de los Sooners, cómo juega el corner izquierdo, pues es así, y te intentan acomodar, por ejemplo, cuando estás en scout, aunque yo era corner, había semanas que me ponían de nickel, porque tienen un nickel un poco más alto, entonces ponían a alguien más de corner para tener que nuestra ofensa tenga un look lo más similar a lo que se van a enfrentar en la Eras semana. el Domi. El Domi, pero el Domi como inteligente, si lo piensas, porque de hecho claro, es un doble. Un Domi que está programado para ciertas cosas. Y deja tú eso, aparte un Domi con hambre, porque los mejores de la semana de ese equipo eran los que nos íbamos a equipar, éramos los que íbamos a viajar. Y entonces, conforme tu desempeño también. Entonces, eso todavía lo eleva, porque aunque quizá a lo mejor el ofensivo se quiere tomar ese periodo que van contra Scout off, pues ya no, porque inclusive los novatos a este nivel pues te pueden sorprender. Y entonces ya no te puedes tomar ninguna jugada de descanso, siendo Domi o no siendo Domi. O sea, realmente por eso es tan importante, creo, en el colegial la cultura, porque cuando todo mundo se compra, que realmente a veces suena como muy tonto, decimos, no, pero cuando los coaches dicen que involucra a todos, y eso lo veis en el colegial, las culturas que son las ganadoras son las que el Domi quiere ganar al titular, y entonces por eso el titular es el titular, porque no deja que se gane, porque tiene que demostrar que lo que ha hecho, y es así, es una competencia muy, muy intensa. Es tu mejor amigo, pero en el campo están compitiendo por la posición y se acaba, ¿no? Claro, y al final creo que hasta esa competencia a veces justo puede haber rivalidades, pero
hasta te hace mucho más cercanas a esas personas. Por eso, de hecho, hay amigos que son muy, muy cercanos a mí por lo mismo, porque esa competencia estás pasando por lo mismo tan difícil que te estás mejorando con esa persona en una competencia pues sana. Obviamente puede llegar a momentos rocosos donde pues sí, es política al final de cuentas, pero pues es lo que al final hace muy, muy, muy juntos estas unidades a veces, porque pues estás mejorando con alguien y que eso es crecimiento y eso son momentos importantes. Oye, okay, pero entonces que se iban de viaje, que jueves salían. Dependiendo la distancia, pero sí, normalmente jueves, avión, obviamente era un avión privado para nosotros y para el equipo. Eso en Texas Tech. En División 2 también me tocó lo mismo, también después ya llegamos a eso, pero es similar, pero digamos, igual la escala baja un poquito. Pero sí, quedarnos en hotel un día antes, llegar al estadio y ahora sí que después del estadio volar de regreso. Y así era básicamente en todos lados. Oye, ¿y la alimentación ahí en un día de partido, qué consiste ya en Texas Tech? Pues depende mucho de la posición. El nutriólogo ya tienes tu plan de semana y de hecho llegan una semana donde practicamos todo esto, inclusive en camp. Nos quedamos en un hotel dentro de la ciudad solo para que todo el mundo repase hasta el cómo es comer, qué tienes que comer, qué te vas a servir del buffet, qué no te va a servir del buffet, porque no quieren sorpresas. Al final no queremos que nada saque de la distracción de lo que es la preparación. Entonces todo hasta lo preparas una semana antes de que empieces la temporada para que si te toca viajar, si te toca ser parte de ese roster, sepas cómo comportarte, sepas qué hacer, nada de que, pues es que ya desconocí. Tienes semanas para ir preparando el cómo te vas a sentir en los scrimmages, en los camps y todo. Sabes más o menos cuánto le puedes echar más de pasta, cuánto no. Entonces ya todo está calculado, todo está practicado. Es como una obra de teatro, haz de cuenta. Ok. Oye, ¿y cuánta ropa te daban? Mira, a ver si lo pueden ver. Justamente ahorita me mudé hace poquito con mamá. Yo creo que todo esta de aquí es pura ropa de Tech. De que todavía, y mis papás todavía tienen, yo creo, la mitad. Era Navidad cada 3, 4 meses. Era así una mochila como de gimnasio llena, zapatos, absolutamente todo. La verdad es que eso era lo que más me hacía feliz, porque yo siempre he sido muy vanidoso en el campo. Entonces, pues el tener como una tiendita, pero pues sin que te cobraran, puedes pedir lo que quisieras. O sea, traías todo el drip en el juego, ¿no? Todo, no había excusa para verte mal. Eso. Mientras Oye, no como mis jugadoras del flag que dicen mucho drip, poco juego, todo está bien, güey. ¿Cuántos viajaban en total? O sea, no sé, a lo mejor era un roster de 90, pero ¿cuántos realmente viajaban? El total, de hecho, creo que era de roster puede haber 75, no, eran 85 en regla de División 1, si no mal recuerdo, y solo pueden viajar, normalmente viajan 50 de los de visita y se equipaban más o menos como 60, quizá en los del local. Por ahí más o menos. Sí. Y en tazones sí viajamos los 85, todos viajaban, no importa qué. Sí, porque sí recuerdo que hay muchos que, o sea, que cuando están sobre todo de local, hay muchos que están ahí en la banca haciéndose güeyes, porque sabes que no van a jugar, ¿no? No están equipados. Y ahí los ves platicando y la chingada y aplaudiéndole a sus compañeros y la madre. Pero sí se ve que los rosters son muy amplios. Ahora, ¿cómo funciona esta parte del roster? ¿El roster lo dan cada semana? O sea, me refiero al roster de los que van a jugar o ya está dado. O sea, sé, por ejemplo, que los Red Shirt, pues es difícil que se equipen, ¿no? El primer año, o sea, los van a dejar ahí aprendiendo. Pero, ¿cómo funciona para seleccionar quién juega y quién no? Es semanal, cada semana sale, es dependiendo también, se ajusta a lesiones, se ajusta a necesidades del equipo, se ajusta a lo mejor personal, y justo los redshirts tienes derecho a 5 juegos de equiparte, entonces normalmente estos los ocupan ya sea en local o al menos que pues haya un caso específico que por alguna lesión no pueden jugar esa semana, cubrir por alguien, entonces son 5 juegos que te dan de redshirt, muchas veces son de local. Pues sí, es semanal, van rotando, te digo, a veces ahí está premios, quién fue los mejores los mejores en Scout, pues esos se equipan, lo manejan de distintas maneras y eso también depende de cada coach. Yo como tuve varios head coaches, pues cada quien lo manejaba de distinta manera, pero es algo semanal. Oye, y por ejemplo, en esta parte de los backs defensivos, tienes a tu coach de posición y tienes al coordinador defensivo. ¿Hay algún otro coach aparte de ellos dos? Obviamente los de preparación física, pero no contemos esos, me refiero a los de campo, a los de para jugar.
sea, ¿solo tenías al de defensivos, al de back defensivos y al coordinador o había más? Mira, como digamos, como corner, te voy a dar un ejemplo. Como corner, te reportabas al tu coach de corners específicamente, que le reportaba al coach de DBs. Nuestro coach de DBs no era el coach de corners, pero tenía su asistente de cualquier manera. Había un coach de safeties especial también como que para él, y él tenía un coach de nickels. Y todavía ellos asistentes pues tienen a 2 GMs que son como los graduate assistant, le llaman los GAs, perdón, y ellos son los que analizan mucho video, son los que les mandan mucha estadística y con ellos arman los planes de juego para los coaches. Entonces es toda una cadena de mando. Yo diría por posición, pues son 4 o 5 coaches más. Otra vez teníamos alguno de condicionamiento específicamente para los DBs y entonces es otra línea de comando. Entonces, no, pues sí, tienes coaches por todos lados, ¿no? Lo que dicen, y aparte, pues hay video, camarógrafos en todos los ángulos. Entonces, no puedes hacerte invisible, no puedes tener ninguna de lo que te decían, en ninguna rep. Vamos a ver absolutamente todo, en todo momento. Y sí se va a ver absolutamente todo en todo momento. No hay margen de error. Oye, Suena perfeccionando. Suena duro, Ahmed. Sí, ¿no? Te tienes que ir perfeccionando todos los días, cara. Y por lo mismo, de hecho, que otra parte importante del equipo de trabajo es tanta la presión, es tanto el cambio que pues la parte de psicología del deporte juega importantísimo, al menos para mí, el poder trabajar, por ejemplo, con un Tyler, que era el psicólogo del deporte, y ellos tenían ayudantes, pero yo pude trabajar con él directamente, pues hace que sea manejable, porque a veces es demasiado. Si lo ponemos a pensar ahorita ya un poquito más grande, voy a sonar así, pero pues obviamente teniendo 18, 19 años, teniendo tantos cambios dentro del campo, dentro de universidad, alejado de la familia, y como yo, pues cada quien tiene sus casos personales, pero pues todos sabemos que la vida pasa y entonces tener que lidiar con eso y una carga de trabajo así de exigente, pues a veces no lo dimensionas, es como una realidad un poco alterada, o sea, como que no entiendes lo que realmente. Yo regresaba de vacaciones y pues lo que es en mis amigos en la universidad es completamente distinta, jueguen en Liga Mayor o no, pero o sea, simplemente es una realidad como muy paralela a lo que están haciendo los demás. Entonces, pues sí, es importante también manejar esa parte, la parte de ser fuerte mentalmente más que nada y poder administrarte y poder saber cómo lidiar con situaciones. ¿Cuál es el partido que más recuerdas en Texas Tech? Fíjate que aunque hayamos ganado un tazón y fue mi último juego en Tech, yo creo que el juego que le ganamos a Iowa State en Lubbock para pasar ese tazón, ganamos por una patada de 65 yardas de Garibay, y fue cuando todo el estadio así se columbra. Ese, o personalmente mi primer equipo que yo me equipé, mi primer juego que yo me equipé y estuve ahí dentro del campo, digamos, para jugar, aunque sea equipos especiales, fue contra los Longhorns en Lubbock. Perdimos en tiempo extra, pero de cualquier manera para mí, o sea, el jugar contra ellos aparte del uniforme retro para nosotros, pues ahorita es una semana importante. Yo creo que esos dos son mis favoritos del Tec. Oye, ganarle a los Cyclones suena sencillo, pero a veces no resulta para Iowa también cuando se enfrenta a ellos. Sé que ustedes muy bien ahí en Texas Tech. Aparte, usualmente Texas Tech, yo digo que tiene como años, güey. O sea, de repente se avientan 2 años de poca madre y luego les va muy mal. Y luego otra vez otros 2 años y otra vez mal. ¿No? O sea. Sí, cuando yo estuve todavía era justamente ese ciclo que siempre era como el equipo de 6-6, de 5-7, de 8-6, como que nunca daban ese paso. Podíamos ganarle a equipos fuertes, podíamos ser competitivos, pero éramos muy inconsistentes. Y creo que con el nuevo coach que llegó, el coach McGuire, que es el que está actual, yo estuve con él mi último semestre. De hecho, me transfiero después con él, pero yo personalmente ese semestre aprendí muchísimo y se puede ver la cultura que está haciendo ahorita, pues con Tech ahora sí ya lleva 3, 4 años que va para arriba y este último año pues reventó y que va a seguir reventando por lo que ya armó ahí. Realmente supo hacer a Tech un programa grande y a People pues, agradezco poder haber vivido como que esa parte de la transición. Digo, lo veo como desde el lado que no me tocó ver la subida, pero como lo que pasó antes de que ese programa subiera. Oye, ¿te transfieres? ¿A dónde te transfieres? ¿Cómo funciona eso? Cuéntanos de esa parte. Pues me transfiero después del COVID, un año después del COVID, porque pues, tuvimos 3 head coaches y al final, te digo, llegando como prefer walk-on, inclusive pues en la posición yo estaba muy frustrado a veces y me decían mis padres de que, güey, es el único walk-on de secundaria, piénsalo, corner es súper competitivo, hay
6, 3 de cada lado, y ahora sí que juegan 2 al mismo tiempo, entonces solo hay 2 equipos, y pues lo sobrevivía, pero pues era muy competitivo jugar. Yo tuve a 6 compañeros que mínimo tocaron un NFL Training Camp que estuvieron enfrente de mí, entonces, pero pues yo no entendía eso, era muy frustrante, puta, ¿cuándo me va a llegar mi chance? Y yo siempre tenía la meta de NFL, y sigue siendo y ya en ese momento yo quería ser parte del NFL IPP, del International Player Pathway. Y entonces lo que me decía el coach con el que me contactaba era, tienes que jugar más, tienes que jugar más. Y entonces, de hecho, hablando con Diego, justamente me dijo, pues, güey, transfiérete. Pero después del COVID habíamos 4,000 estudiantes en ese portal de transferencia. Entonces fueron meses de no tener equipo, no tener equipo, no tener equipo. Haberle apostado a eso, porque en Tech me habían dicho, pues, a ver, te puedes quedar y seguir compitiendo, pero pues era regresar desde el cero, desde abajo, otra vez para arriba, ya con 2, 3 años de elegibilidad. Entonces decido cambiarme, y justamente por un contacto del coach Diego me llega la oferta de Texas A&M Kingsville, que es una universidad de División 2 muy cerca de Corpus Christi, pero es un pueblito de 15,000 personas. Es muy, muy pequeño, pero pues el nivel competitivo es muy alto, es de las más reconocidas en División 2. Entonces, también esa es toda una experiencia completamente distinta, es otro tipo de fútbol también muy intenso, pero pues cambia mucho la escala, cambia mucho de lo que es de Tech, pero también me llevo muchísimo aprendizaje, me llevo mucho de Kingsville. Ahí Oye, juegas 3 años. Fueron 3 y 3, sí, justo, bueno, como Ok. 2 semestres, 3 semestres, bueno, no, más bien 4, 5 semestres y medio en cada uno, y aparte me aventé la maestría en Kingsville, entonces fueron como 3 y 3 años más o menos. oye, y esta parte del COVID fue complicado, ¿no? Para todos los jugadores que estaban en el college, ¿no? Todo el problema que se genera. Te lleva a esta otra universidad. ¿Y qué encuentras en esa universidad? ¿Empiezas a jugar más? ¿No empiezas a jugar más? ¿Cómo te fue? Pues fíjate que fue de todo, fue como llegar yo un poco muy confiadito de que pues llegaba de División 1, que pues División que iba a ser muy fácil, y pues no, me entró con gente que a lo mejor justamente no pudieron aguantar la parte de la presión, pero que son atletas muy, muy buenos, que a lo mejor justamente no aguantaron esa parte de División 1 y por eso están en la División 2, o no tenían las calificaciones, o vienen de escuelas mucho más chicas que a lo mejor no tuvieron tanta visoría como las escuelas grandes, pero no le quita lo atlético que son los chavos. O sea, es una división muy competitiva. ¿Qué tanto? Pues a mí no me gusta comparar mucho el fútbol porque depende también aquí en México, pero pues lo hemos visto, el Tec Monterrey, que ha sido referente para nuestra Liga Mayor por varios años ya, digo, y Auténticos también creo que ha ido, pero por ejemplo juegan contra una de las mejores escuelas en División 3 en Texas, normalmente tienen scrimmage, y pues terminan perdiendo por 2, 3 puntos, un touchdown, lo que sea, pero eso solo tendría que ser División 3. En una División 2 son, insisto, no, son atletas que son muy, muy buenos. Y ahorita ya con el NIL vemos a varios que hacen la transición a una División 1 y pues son estrellas y la rompen. Nada más es justo, a veces es esa parte de transición, de a lo mejor no estar listo para estar en tanta presión en una División 1, venías de un pueblo muy chico, hay muchas situaciones distintas, pero entonces la División 2 lo vivo así, sigue siendo, me desarrolla mucho, trae como humildad el tener que, oye, no, también tengo que trabajar para jugar aquí, pero pues sí, el ya tener más tiempo de juego, no solo en equipos especiales, el poderme aparte mover de safety o de corner de regreso a safety, a nickel, a will, y ya poder saltar en todos lados del campo, para mí me hizo un jugador muy completo, creo, en mi experiencia, y me trajo eso como mucha diversión y mucha confianza en mi juego otra vez, porque fueron muchos años de mejorar muchísimo en tech, claramente, pero no poderlo demostrar quizá, y pues esa frustración de, pues, ¿por qué no podía haber jugado tanto en tech? ¿Por qué no pude haber hecho eso? Poderlo ya demostrar en División 2, tener muy buenas estadísticas, pues fue también eso, como regresar a esa confianza a mi juego. O sea, Y al empiezas amor como por el... titular a tu llegada. No luego, me lo tuve que ganar, pero sí, yo termino con Ok. varios años de titular, y aparte de varias posiciones, saltando de varios lo que me necesitaran, y jugar a través de varias lesiones, o sea, varias ves que tuve que jugar con enyesado, un brazo, lo que fuera, pero pues te enseña también a ser mucho más duro, aguantar. La verdad es que un pueblo que es muy chico, no hay nada, o sea, realmente es vivir del fútbol americano, vivir en un departamento muy chico, ahora sí que venir de Tech de 50,000 estudiantes a que el pueblo sean 15,000 y 5,000 sea en la escuela, pues es muy, muy chico. Entonces es adaptarse a muchas cosas, es por amor al deporte básicamente, y es como un internado de fútbol americano también, como un nivel más chico. Oye, ¿había tiempo para tener novia o no había tiempo para eso?
Sí, sí te da tiempo para todo, pero tienes que ser muy bien organizado. Es peligroso, ¿no? Y no digo por en mal sentido, sino te puedes distraer por muchas cosas, como le puedo llamar novia, puede ser fiesta, o sea, obviamente también tienes eso, pues siendo jugador, pues tienes ese como te ven la gente y te conoce y sabes que eres un estudiante atleta, entonces es importante, como otra vez es parte de su cultura, entonces pues es muy fácil distraerte, caer en malos hábitos, pero es lo mismo, es quien aguanta el final más, es quien sepa manejar mejor sus tiempos, quien sepa ser más responsable con todo eso, entonces hay tiempo para todo, pero pues tienes que saber administrarlo bien y qué tanto te importa. Ok, a ver, Ahmed. ¿Qué estudiaste? Que no estudié porque empecé en ingeniería mecánica, yo quería hacer eso, me gustaba mucho el diseño, pero mi papá es ingeniero, mi mamá es artista, entonces como que empezó también a llamarme mucho la parte de diseño, entonces quería combinarlo algo ahí. Después de que llegó a cálculo 2 como que ya no me daban mis matemáticas, entonces dije, no, ¿sabes qué? Hasta ahí, entonces perseguí, más bien me fui a diseño de moda y me fui a comunicación, no, perdón, a psicología. Me gustaban mucho las dos y yo tenía los créditos como para salir con las dos al mismo tiempo. Y una vez que me cambio, también elijo parte de esa escuela porque tenía las dos ramas en teoría, pero diseño de moda justamente cierra cuando yo llego y entonces acabé con psicología y comunicación y después hice maestría en criminología. Nada que ver. Ok. Ok, o sea, en tus ratos libres cuando estás jugando americano eres CSI, cabrón. Pues de hecho, mis últimos 2 años en Kingsville, mi último año jugando y mi semestre preparándome para mi Pro Day y eso, estaba internado, tenía como un internado con la policía de la ciudad y tenía ahí como era como becario y hasta ya estaba en un punto donde me estaba interesando a lo mejor meterme FBI, cosas así. La verdad es que me gusta mucho, es muy interesante y en Estados Unidos se vive padre, entonces, pero sí, también me gusta mucho. Oye, eso está súper interesante, ¿ves? Porque yo jamás me hubiera imaginado que Sí, ¿no? Luis es criminólogo, güey. O sea, no mames. ¿Sabes qué es lo peor del caso? A mí me ayudó mucho mi último año que empiezo mi maestría y que estoy jugando. El cómo veo muchas cosas y el cómo analizo el fútbol americano en la parte. A mí yo soy muy, muy clavado en la parte táctica. Pues ya mi último año era yo tan clavado y la maestría, la verdad es que era en la noche nada más, entonces tenía casi todo el día para dedicarme al americano. Yo hasta me robaba ya señales del coach, no de manera ilegal ni nada, pero pues tenía el clip de televisión aquí y en mi computadora el Huddle y con una libretita y entonces dibujaba las señales que hacía cada coach, qué es lo que estaba usando y entonces comparaba con otro juego y entonces a mi coach me acuerdo que el siguiente año llegó con esos y me dice, güey, el próximo año quiero que regreses como mi asistente, primero que nada, pero me dice, no manches, para mí era como resolver un caso cada semana. Suena loco, pero a mí me encantaba, era muy clavado, muy, muy, muy clavado, y entonces llevaba momentos donde me prendía hasta investigaba a los jugadores, el nombre de sus mamás, de su hermana, lo que fuera para sacarlo del juego, me lo apuntaba en mi tape y entonces era con mi cuate del corner de que, oye, dile que qué onda con Jennifer después de la jugada. Y lo sacabas del juego, o sea, a veces era un castigo, lo que fuera, pero pues era sacar una ventaja y era sacar una señal o ahí viene el go, este es el ajuste que viene, pues mínimo sé que uno que va a hacer, pero lo que te digo, es mucho más fácil proteger dos rutas que si está alineado dentro de los números, pues puede correr esto o esto, a tener que estar pensando, me va a correr por dentro, por fuera, va a subirlo, lo va a hacer el hook. No, voy a ver, son conceptos que hacen, ellos tampoco se pueden inventar el juego. Es nada más como, te digo, es como si fuera una escena del crimen, pues como que disectarla y sacar los puntos importantes que puedo sacar del Sí, juego. digo, todos sabemos que hay jugadas que siempre van a funcionar, ¿no? O que siempre están en los conceptos de alguna manera y si quieres te lo corren con trips de un lado y un solo receptor del otro, pero van a venir y se van a cruzar los dos, ¿no? O sea, así no haya receptor del otro lado, ¿no? O sea, son conceptos así que sí, es cierto, digo, yo como coach de flag, a mí me pasa lo mismo con el flag, empiezo de pinche enfermito a ver videos y empiezo a sacar las jugadas que están haciendo y ya te empiezas a intentar robar las señales también, ¿no? Entonces, cuando ya de repente juegas mucho contra algún equipo y que el coach les grita algo, yo gritarle a mis jugadoras, están haciendo esto, y que el coach del otro equipo se frustra porque sabe que ya le leíste su señal, es interesantísimo, pero sí, o sea, en fútbol americano y más en colegial que es como dices tú, están los 400 güeyes acá levantando cartelones a ver qué chingados significa cada uno, me imagino, ¿no? Ya
con razón el FBI te anda buscando, Luis. Ya ahora sí, la chamba, pero ahora los mismos, pero ya en serio, güey. Sí, pues sí, tiene muchas similitudes, es lo que me gusta, o sea, y lo comparamos mucho, que es tanto en el campo como siendo policía, pues no sabías lo que cada día te traía, son situaciones distintas que tienes que resolver. De lo que te digo, es como armas tu cinturón de herramientas, y tanto en la chamba como en el campo, pues era lo mismo, saber qué herramienta usar, cómo resolver cualquier caso. Yo Oye, sé que te dijiste, encanta el americano, pero ¿has pensado después meterte a coachear, no? Sí, me gusta mucho. Desde que estuve en prepa ya, de hecho, cada vez que podía venir acá, siempre coachaba a chavitos en Cowboys, en donde pudiera. Me encanta hacer clínicas. Me gusta mucho dejar en los chavos, en especial ahorita me he dedicado a chavos. Estuve ayudando un poco con el NFL Academy cuando vino, entonces cositas así que son como mis chapuzoncitos de coach. Me gusta mucho, y me gusta también querer hacerlo un poco en redes sociales, empezar a dejar videos, cosas que pues justo aprendes para llenar ese cinturón de herramientas en los chavos en México. Entonces sí, en algún momento lo he considerado, pero pues creo que tiene todo su tiempo. oye, yo me doy cuenta en el TikTok de Luis, güey, hay unas pinches clínicas ahí, donde disecciona jugadas literal, güey. Y los invito a que se den una vuelta. Si mal no recuerdo, es LJ-bajo 20 DB21 creo que es. DB21, es cierto, es cierto. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí para que se dé una vuelta a la gente que ve la entrevista, ya sea ahorita o después que la ven, que se den una vuelta por tus redes, porque la verdad vale la pena. Oye, yo me quedé con algo y lo voy a preguntar. Dijiste, mientras me preparaba para mi Pro combine, Day. No, su Pro Day. su Pro Day. Que yo me quedé con la misma y te iba a preguntar lo mismo. Pues llega la oportunidad una vez que acaba mi último año de elegibilidad, pues todavía estoy a un semestre de acabar mi maestría. Pero entonces aproveché ese momento para regresar, seguir trabajando justamente con la policía, pero además me llega la invitación de, como siendo División 2, pues no tienes un Pro Day individual como escuela, o sea, eres muy chico como para que gasten eso, entonces lo haces por conferencia. Entonces tuvimos un Pro Day como conferencia en una de las escuelas que pertenece a la conferencia. Y entonces pues sabíamos que era esa fecha, me costó mucho llegar a ella, pero pues igual a través de yo mandar. Fue como, igual, lo que te digo, como prepa, pero a una escala mayor. Ya era con agentes de NFL que traían a jugadores internacionales. Oye, mira, este es mi caso, pum, pum, ok. Y entonces ya hasta el momento donde, como eres una conferencia pues grande, tampoco quieren abrirla a todo el mundo, tienes que tener o una invitación por mérito o porque hay un interés de algún equipo. Y entonces a través de agentes que contacto, etcétera, etcétera, uno me consigue una carta de Leones de Detroit y de los Colts. Mucho, a lo mejor no sé si qué tanto tuvo que ver Diego, la verdad es que nunca me lo ha confirmado ni negado, pero pues la de Colts fue como que la que se movió muy rápido. Y entonces ya tengo una fecha, y yo ya tenía un gimnasio donde yo había trabajado en prepa en Austin, donde pues justamente iba Baker Mayfield, iba Garrett Wilson a prepararse para este tipo de eventos. A mí me conoce bien, es top, pero es muy local de Austin, de esa área. Y entonces eran hacer mis viajes de Kingsville a Austin los fines de semana, prepararme físicamente para correr mi Pro Day, casi como si fuera el draft de la NFL, pero pues en chiquito, digamos, en mi propia escala. Y ya fue un semestre de hacer eso antes de que saltara al profesional en Arcángeles en el LFA el año pasado. Ok, pero sí, o sea, ¿y haces el Pro Day? Así es, hago el Pro Day, y desde entonces pues eso me ha ayudado porque también después de ese Pro Day, después de la temporada de Arcángeles, hago unas tryouts en Houston para la UFL, hago ahorita el proceso de Global Combine de Canadá, que es lo que estoy ahorita de hecho esperando respuestas el miércoles. Entonces pues me ha servido mucho ese entrenamiento, que sí me preparé como para correr las pruebas como si fuera cualquier prospecto de NFL. Oye, a ver, sí, dale. No hubo oportunidad de entrar al programa internacional de NFL. No hubo interés, que al final estaban buscando otro tipo de prospectos que no quedaba, quizá por mi experiencia también en prepa. Al final se negó, pero pues yo sigo teniendo la espinita, si no es por ese lado, que sea por a través de Canadá, si no, pues si volver a intentar UFL, será lo que se pueda hacer. Al final es mientras me den el cuerpo, yo voy a intentarlo de la manera que se pueda. Venga. Y esa es la mentalidad correcta, mi querido Luis. La verdad es que creo que esa es la mentalidad correcta. Oye, llegas
a hacerte pro y vas a los Arcángeles de Puebla, ahí con el coach Martos, si mal no recuerdo. ¿Y cómo es llegar a los Arcángeles? Estos Arcángeles con un coach muy calentador de juegos, vamos a decirle, y que aparte polémico. Yo se lo agradezco mucho. Polémico, a final de cuentas. Sí. Yo se lo agradezco mucho porque ayudó mucho a que la LFA tuviera esta parte que de repente le hacía falta y que lo voy a decir como es, pero que generara el morbo, güey, de ver un juego, güey. O sea, yo tengo varias temporadas viendo LFA pero esa temporada en específico, cuando habla del caudillo y que dice, aquí se la van a Pérez Prado con música de Pedro Infante, dije, güey, pues el pedo no es él, ¿no? El pedo es que los jugadores son los que van a tener que respaldarle la boca y va a estar cabrón. Y viniendo de 2 derrotas es cuando dice eso. La verdad es que para mí Arcángeles fue una experiencia muy divertida. Obviamente puntos a crecer y todo, pero yo personalmente no me puedo quejar. Fue aparte para mí un cambio otra vez como de mentalidad. Fueron muchos años de luchar en el fútbol universitario en Estados Unidos de coach, aquí estoy, y tener que forzarles a que tengan esa confianza como mexicano, a que te suelten, a que acá fue como de, oye, te queremos aquí, queremos que juegues. Y entonces ese como cambio de completamente de supervivencia, de casi tengo que ser perfecto para jugar, a, oye, me están dando la confianza, ya puedo ser un poco más libre. La disfruté muchísimo. La verdad es que como me divertí mucho como niño, me abrió muchas puertas, que al final lo que yo quería con LFA era la intención del coach cuando me presentó la parte del programa, era desarrollar a jugadores como yo. Entonces a mí Arcángeles es que me queda muy bien. La LFA yo me divierto mucho, me abre puertas. Obviamente tiene cosas a mejorar, pero creo que se ha visto un cambio importante. Como tú dices, hasta cosas como el coach Martos, pero pues hacía rivalidades dentro de la LFA que se hicieron muy divertidas. Y yo te diría, pues sí he vivido cosas en Tech y así, pero ese juego de caudillos es de mis favoritos en mi carrera, porque también era ganarle un campeón de 3 años y en casa y hasta con la lluvia y pues siendo profesional, sea el nivel que sea, me diga lo que digas, haya jugado en Tech, lo que quieras, pues es distinto cuando te empiezan a pagar por jugar, ¿no? Y que sea algo... Digo, la paga obviamente sabemos que no, quizá no es como la de NFL, alguna otra liga importante, pero aún así te permite, al menos daba lo suficiente para poder dedicarte a eso de momento, y disfrutarlo. Y pues para mí es un privilegio poderme poner hombres cualquier otro motivo, entonces es muy divertido, me divertí mucho el año pasado. Oye, pero aparte, o sea, yo creo que yo era de la banda que decía, güey, ojalá que los Arcángeles sí le rompan su madre a los caudillos, ya hace falta que alguien los regrese, porque estos ya no creían ni en Dios, güey, ¿no? O sea, evidentemente siempre han tenido un muy buen equipo. Y aparte jugar con ellos 2 veces en una temporada, en casa ganarles y luego tener que ir a la revancha. La verdad es que también ese juego dentro de Caudillos, aunque perdimos, pero como ambiente se sintió más profesional. Por ejemplo, para mí el año pasado, porque se veía que la gente de Caudillos adoraba a su equipo y lo ves desde que llegas al aeropuerto de Chihuahua, ya está el logo de Caudillos, ya hay panfletos de Caudillos, ya ves a una batucada, y entonces que llegue a hacer eso LFA en todos lados es el sueño, porque la verdad es que ese juego de Caudillos lo disfruté mucho, aunque era hostil pero amigable. Inclusive en el hotel la gente de Caudillos, o sea, la gente de Chihuahua te preguntaba, ¿son los Arcángeles? Me dice, pues de buena onda, pero así como pues, va a estar bueno, o sea, estuvo bueno el juego, como que también para ellos fue una cachetada de no eres invencible, pero pues ellos también como que les hacía falta tener ese rival, tener a alguien con quien pelear. Sí, tener algo, y Martos era esa persona, ¿no? La cara del rival, porque él no los exhibía a ustedes, él era el que iba a decir, el que se iba a echar el compromiso, por decirlo así, y lo iba a respaldar con el juego de ustedes. Y la verdad es que el primer juego, el que ustedes ganan, qué perro juegazo, cabrón. El segundo también acá hacen un partidazo, pero sí es un poco más amplio, ¿no? Y ya en casa de ellos, pero la verdad es que ambos juegos fueron súper disfrutables. Y después del primer juego, cuando él hace esta declaración de aquí se la van a, ya sabes qué, y ustedes les ganan, güey, el segundo juego era de locos. Estábamos viendo en el YouTube y te acuerdas, ¿sabes? Que yo decía, güey, hay 45,000 personas viendo esta madre aquí, güey. O sea, nada más en YouTube. Muy increíble. Juego
muy padre el juego y eso, se sentía profesional, había rivalidad, había todo. Y de hecho creo que personalmente ese es mi mejor juego del año pasado, es el juego que más disfruto y que mejor me fue a nivel estadísticas, a nivel video. Entonces, pues como que justo me gustó mucho ese juego y ese año en general lo disfruté mucho. Oye, Oye, ¿alguno de tus compañeros está jugando aquí en LFA? ¿De dónde? ¿De allá, de División 2? ¿O De de...? División 2 directamente no, pero hubo unos ex, por ejemplo, en Gallo estaba hace unos años Sei, con el que estuve en División 2. Ahorita, de hecho, hay un online de Jalisco que yo compartí tiempo con él en Tech. Sí. Conozco, por ejemplo, un receptor de Jalisco, Devin, pero porque es amigo de un amigo de un compañero mío de Tech. O sea, se empiezan a hacer conexiones por todos lados, pero sí, hay uno que otro que sí está jugando acá al FA. oye, ¿cuál es tu coreback favorito del LFA? Vas a decir niño. Niño, tengo que decir mi niño. Yo te diría que este año, niño en uno, después segundo, aunque no le fue tan bien, pero es mi AG9. La verdad es que también compartir tiempo con él fue muy padre, fue muy divertido. Entonces voy con mis dos mexicanos, con niño y con AG9. Ok. Oye, ¿cómo es este proceso de que te enteras de que Arcángeles no va a participar en la liga y cómo es que te acomodas en otro equipo? ¿Cómo llegas a jugar al Dino? ¿Y qué complicaciones implica para ti siendo de ahí, de al lado de donde está la rata esta de Ahmed, ahí donde vive? Que tú vives al lado en la zona bien, él vive ahí en la zona donde se dedica a bajarle las llantas a los carros. ¿Cómo es este proceso de que tienes que ir a Saltillo? Se hace un draft especial, es mucho tema político, pero al final es básicamente el nuevo director de la LFA nos contacta. Es quien quiera jugar, se va a meter en un draft especial, digan de dónde son, si están dispuestos a mudarse por lo que dura la temporada o no, también para que justamente los equipos pues sepan a quién pueden agarrar y no nada más pierdan su tiempo. Desde antes, cuando ya había pláticas de que Arcángel no salía, me había contactado ya uno que otro equipo de, oye, ¿te interesaría? Sí, ¿cómo estás? Te queremos. Me presentaron proyectos. A mí Dinos me contactó desde muy temprano, de hecho fue niño, una vez que empiezo a hacer lo de la selección nacional, tanto equipada como flag, ahí me empiezo a conocer a gente de otros equipos del FA y pues había dos equipos muy interesados, uno siempre fue Dinos y una vez que llega el draft especial, pues ya se hace ¿Quién era el oficial. otro? Caudillos, la verdad es que Caudillos también hice buena amistad con Rebel, con el safety de ellos, conozco al coach Máximo González muy bien, entonces también había interés, pero pues justo fue cuestión de suerte de quién iba primero en ese draft especial, iba a ser el mismo orden que el colegial, y pues se hicieron ahí, no fue abierto a público ni nada, entonces no sé cómo se fue los arreglos, pero así es como llegó a Dinos, pero yo siempre me quisieron, fue el primer equipo que me contactó, y a mí me llamaba mucho lo que estaban presentando como proyecto, lo que hizo Rogelio Padilla, nuestro GM, y entonces la verdad es que estoy muy contento con lo que se ha visto, aparte de la defensa, pues sí se ha jugado como lo pintamos y creo que sí hemos sacado la casta como lo se pintó, como se planeó desde antes de que empezara la temporada. La verdad es que yo tengo que decirlo, después de estas 3, 4 semanas que lleva la LFA, la defensa de Dinos se ve muy, muy seria, güey, muy, muy seria. Me gusta mucho. Nos fue muy mal a nosotros el sábado, güey. Parecía que tenía mantequilla el pinche balón que traían los Raptors, güey. La verdad es que soltaron defensa es la que bolas nos por gana. todos lados. Sí, güey. La defensa Ustedes, de o Dinos sea, es la que nos gana. la D es la que gana el juego, la verdad, porque finalmente el Raptor estaba haciendo lo suyo y había regresado un poco al juego y ustedes con los fumbles, con el pick six, por ahí el regreso de fumble para anotación, acaban matando la esperanza de que el Raptor pueda sacar el clásico jurásico, que aparte es uno de los partidos importantes de la liga, porque es el pick entre los dinosaurios y bueno, la verdad es que se ha visto muy, muy bien la unidad defensiva. Yo tengo que felicitarte. Se ven muy bien, la verdad. Y creo que van a tener el chance de pelear. Yo sí creo que van a tener el chance de pelear. Nada más mientras la O no se vuelva loca y haga los puntos necesarios, creo que ustedes no Pueden necesitan sostener un tanto. juego. Sí, Sí, pueden Me gusta, sostener un juego, sin duda. Me gusta mucho compararnos, digo, respectiva manera, voy a sonar muy payaso lo mejor que voy a decir, pero me gusta compararnos con lo que hicieron los Seahawks este año en la NFL. La defensa trajo muchos de veteranos, tenemos a Chafino, teníamos obviamente a César, que ya son referentes en la liga,
traen a un Meji que pues es un monstruo, como trajeron a Lawrence, digamos, para Seahawks, nos traen la gente joven a la secundaria, que es recién salidos de universidad de División 1, yo, que es mi segundo año en LFA, o sea, nos llenamos muy bien en la defensa, se hizo el plan, sabíamos que la defensa iba a ser como el sustento para que la ofensa agarrara ritmo, y creo que lo puedes ver cada semana, la ofensa del coach Rosado, que aparte llega tarde a nuestra ofensa, se ha desarrollado muy bien con niños, se ha ido muy bien con niños, Zorrilla, con todos, con Kellogg, todos los que traemos, ya empiezan a tomar ritmo, y entonces cuando la defensa paramos y la ofensa damos tiempo que desarrolle y ya explotamos, y es cuando se ve esa diferencia. Y entonces creo que me gusta mucho compararlo con eso, con los Seahawks. Tenemos una cultura de que pues nuestra base va a ser siempre esa defensa que puede cambiarte el juego, que es lo que hemos intentado hacer. Mucho trabajo, también mucho de tipo de lesiones y cosas que tienes que ajustarte, cosas que obviamente no son ideales, pero al final sacamos el resultado, ¿no? Y inclusive contra Osos, nuestra única derrota, estuvimos muy cerca. Yo te puedo decir que son errores mentales, me incluyo yo, en una jugada muy importante, un cuarto down, que se me va la bola, me decido intentar ir por la intercepción en lugar de batearla, y pues cosas que pasan en el juego, no te puedo decir exactamente qué pasa, pero bueno, cositas así, inclusive con este juego contra Raptors, pues igual yo tengo un pase que me completan, que va el touchdown, pero si ves la jugada es muy competitiva, es una jugada que la pone donde la tiene que poner, y pues son esos, estamos intentando ser lo más perfectos que se pueda, ser diferenciadores y asumir nuestros errores y mejorar de ellos. Son temas mentales, nada, simplemente. Yo tengo que decir que ese juego de Osos que ustedes perdieron, lo pierden precisamente por sus errores, güey. O sea, está por ahí. Digo, ya también ellos habían cometido sus errores, ¿no? Ahí cuando Zorrilla se alcanza a levantar y no lo taclean y corre y anota. Pero después viene esta parte y yo te voy a preguntar ahorita y tal vez me puedes contestar si quieres y si no también, porque implica algo de lo que jugaron en ese momento en la D. Pero yo veo como mucha defensiva preventiva en las primeras jugadas de Osos, y yo siempre digo que la defensa preventiva del único que te previene es de ganar. De no ganar, digo, de ganar. Sí, porque eventualmente Shelton Epler se empieza a poner cómodo en la bolsa, porque veo que ya no tiene, o sea, que los backs ya no están tan pegados a los receptores, ¿sabes? Que le están regalando las zonas cortas y eso, y porque ustedes estaban generando muy buena presión en la línea, pero en la parte de atrás como que empiezan a relajar las rutas con el afán de que no les vayan a clavar el pepinazo, obviamente, ¿no? Pero en ese afán los empiezan a avanzar. Y yo quería preguntarte así como que, ¿qué cambió para ese último drive de Osos, que ya quedaba poquito tiempo para qué cambió en la D? O si se puede decir también, porque si es algo interno, pues yo qué chingados, ¿no? No, son muchas cosas. Creo que, por ejemplo, nos tuvimos que ajustar simplemente de cuando recibimos los 2 touchdowns al principio del juego. Es porque estábamos dejando el quick game muy abierto, estábamos confiando mucho en nuestras patas atrás, y pues si algo come Shelton Epler, domina el quick game y no es nada en contra, o sea, es un experto, maestro en manejar el juego, sabe dónde están los espacios, analiza muy bien la defensa. ¿Qué es lo que hacemos? Pues nos cerramos un poco más a personal, y creo que desde el segundo cuarto jugamos personal casi todo el juego, con alguien arriba, a lo mejor con 2 de vez en cuando, pero por lo mismo es un ambiente complicado, pues hay calambres, hay lesiones, hay cosas que tienes que cambiar. Yo juego de nickel todo el juego, pero acabo de safety en los últimos cuartos, a lo mejor, saltando muchas cosas. Entonces al final fue eso. Creo que estamos generando, tenemos la mejor D-line de la liga, eso no me queda ninguna duda. Entonces sabíamos que la presión iba a llegar. También pasamos de un front con 3 a 4, y ya entonces la presión está llegando mucho más rápido, entonces el personal podíamos jugarlo. Y fue eso, fue cambio personal, fue cambio por lesiones, fue cambio de estrategia, pero pues sí, nos quedamos en eso básicamente todo el tiempo. Fíjate, y yo lo reconozco, secaron a los Osos mucho tiempo, se ve bien, ahí la di, pero sí también entiendo que jugar perso todo el tiempo está de locos, o sea, eventualmente y yo te quema. Yo tomo responsabilidad. Por ejemplo, al final creo que ya habíamos ajustado bien. Yo estoy jugando de free, es esa jugada donde ya los teníamos, era un cuarto down y 6. Busco ese error de Epler, llego a la bola y era cuestión de, digo, como yo hubo jugadas así que nos quedamos a un error mental de alguien de poder acabarlo,
y es lo que buscamos, ser una defensa perfecta, que no tenga margen de error, pero pues se va aprendiendo cada semana. Creo que después de eso hemos sido muy dominantes en los 2 juegos, hemos sido la diferencia, y es lo que debe, o sea, lo que decía, ¿no? A lo mejor la bola tenía mantequilla, entre qué es eso, pero ves que es una defensa con hambre, todos corremos a la bola, No, claro. todos recuperamos bolas, creo que por lo mismo, pues, creo, no sé la cifra oficial, pero te creo que asegurar que somos los que más bolas que hemos generado, balones sueltos, los que más hemos recuperado, porque ves esa hambre, ves esa diversión por jugar entre nosotros y saber que somos una unidad que puede hacer la diferencia. No, y o sea, yo lo digo porque le voy al Raptor, güey, pero la verdad es que se ve que llegan todos y la intención del tacleo es primero el golpe al balón. Estoy cerrando el candado, pero la mano va a intentar sacar la bola y muchas de esas pues, acaban saliendo, ¿no? En este juego y es porque usted la busca, no, jamás, o sea, no pretendo yo aquí restarles mérito alguno, al contrario, ¿no? Es alabarlos porque de verdad parecía que traía mantequilla la bola en el Raptor porque ustedes están muy sobre el balón. Me parece que tienen esa hambre y se nota muchísimo. Y también creo, Ahmed, que dijo algo muy correcto ahorita Luis, ¿no? Que tienen un front muy, muy poderoso estos dinos, ¿no? Sí, no, parte importantísima en una defensa, ¿no? De poder presionar y tener siempre ocupado al quarterback rival. Tú ahorita, en tu segundo año ya en LFA, después de esta inversión que viene de parte de ese grupo donde le inyectan buen billete, ya ya hay una cadena de televisión como ESPN que está transmitiendo los juegos. ¿Qué sigue para LFA a tu visión? Seguir creciendo, creo que es hacerlo más serio, hacer más afición. Creo que la parte esta de acercar a los jugadores a los medios, yo lo he hablado mucho. No te haces fan de NFL por irle a los Cowboys, te haces fan de CeeDee Lamb, te haces fan de Michael Irving, te haces fan de Emmitt Smith, te haces fan hasta de los coaches, ¿no? Puedes ser fan de un Tom Landry, de un Jim Harbaugh. Y entonces es cuando te haces fan de un equipo, no te haces fan solamente de los Patriotas, te haces fan de esos jugadores. Entonces, tener ese acercamiento a los jugadores, tanto extranjeros como nacionales. Hay historias muy padres en la LFA, hay historias muy interesantes en la LFA. Entonces, mientras la gente más tenga acceso a eso y más nos descubra, creo que más crecimiento va a haber de fans y justo del profesionalismo que se va a sentir en la liga. Aparte, estás en uno de los equipos que más afición tiene, ¿eh? Los Dinos de Saltillo es uno de los equipos que más afición mete partido con partido, junto con Caudillos, junto con los Osos y tal vez en menor proporción ya el Raptor, ¿no? Que ya también tiene su porrita por ahí, por decirlo así, pero definitivamente el estadio de los Dinos siempre está hasta el cepillo, cabrón. O sea, la verdad es que es un equipo que tiene mucha tradición, que se llama así en honor a aquellos Dinos de los 90s, Ahmed, ¿no? De la extinta LNF. Y la verdad es que eso, Luis, yo creo que eso es algo bien padre, sobre todo, yo creo que sí notas la diferencia con el Arcángeles, que sí había gente, pero no era lo que creo que estás viviendo en estos momentos en Saltillo, que es una plaza que, insisto, creo que tiene muy buena afición. Sí, muy distinto. En Arcángeles estábamos intentando atraer a la gente que se animara a que creara en los Arcángeles, cuando en Saltillo justo lo que es muy padre es que hay una afición que existe que te apoya mucho, pero también por lo mismo es más exigente que unos Arcángeles, porque pues ya tienen una expectativa, ya tienen algo de hasta como respeto por la ciudad, saben que vas a representar y jugar de cierta manera. Entonces es muy padre jugar para la Ola Morada, y justo el cómo se desarrolla, que es una gente muy leal y que quiere mucho el equipo, pero también que exige mucho. A mí me sorprende mucho la gente de la señora de la esquina, sabe cómo te fue y te queja, ¿no? De que, oye, ¿por qué perdieron contra Osos? Pero en el mejor sentido. A ver si ya dejas de serios. cajetearla, güey. Sí, exacto. Ya no te voy a vender quesadillas en la noche. Sí, exacto. Es justo lo que iba a decir, Ahmed, ¿no? Para ti hoy no hay quesadillas, te traje una pinche ensalada. Exacto. Acabando vas a correr aquí las 40, güey. Exacto. Y ahorita estás viviendo allá. Sí, ahora estoy allá. Mucho viaje por lo de Canadá, por lo de las pruebas en Canadá, por lo de la selección nacional de flag, que también tengo la bendición de poder ser parte de ahorita. Entonces, mucho viaje a Ciudad de México, pero pues aquí es donde está mi familia, aquí es donde me ubico. Pero sí, la mayoría del tiempo estoy en Saltillo y viajando fines de semana. Oye, y en la selección nacional de flag, ¿qué tan bueno es el comandante? ¿Cuántas veces le interceptas por entrenamiento al comandante?
No, son entrenamientos muy pesados, son entrenamientos muy competitivos. Ahora sí que yo te diría que hay días que la defensa dominamos mucho, hay días que la ofensa domina mucho y es lo que quieres. Es igual mejorar. Estás yendo contra lo mejor del país. El flag es otro monstruo completamente distinto al fútbol americano. Obviamente tiene que ver, tiene sus similares, pero es una cosa completamente distinta. También es algo que yo llego bruscamente, digamos, al ambiente competitivo del flag. Llego muy, pues, realmente soy muy novato en el flag, yo te diría, pero aprecio mucho las prácticas. Yo personalmente con Leones, antes de ser parte de la selección, pues me enfrenté al comandante y me chamaqueaba porque pues yo no sabía jugar tocho, no sabía realmente lo que era tocho y por muy rápido, por muy ágil que seas, si no sabes jugar, no sabes jugar y es otra cosa O completamente sea, distinta. estabas jugando en la náhuac entonces. No, yo estaba jugando así que digo competitivo, pero a FEMEX, LMT, estos torneos, Ah, ok, después ok, en ok. Y él Federado. juega en el Bulldogs de toda la vida. Con Bulldogs de toda la vida y sí, me chamaqueó varias veces. A Bulldogs nunca le he podido ganar. Ha sido así de mis espinitas que tengo en el tocho. Y pues sí, la gente que sabe de tocho estará clavada, pues es una rivalidad importante. Son dos equipos que históricamente tienen a mucha gente que suben. Entonces, muy padre también parte de poder experimentar esa parte ahorita del flag en México. No, Oye, y y aparte, veremos a Luis. Oye, y veremos a Luis en Los Ángeles. Sí, es la misión. Tanto en la NFL como en Los Ángeles, así que Eso, esa es la misión. eso. vas a llegar, hermano, solo síguele dando, porque la verdad es que sí tienes con qué. Aparte, la selección nacional incluso ya empieza a ver, y hablo de la selección nacional de flag, ya empieza a ver jugadores que prefieren retirarse de jugar a fútbol americano equipado para dedicarse de lleno a buscar su lugar, ¿no? Para ir a los Juegos Olímpicos. Y a mí me gusta que tú estés todavía en ese nivel competitivo, de decir, no, yo puedo jugar en los dos y voy a dar el kilo y eso está chido. O sea, la neta creo que eso habla de tu exigencia para ti mismo, ¿eh? No para con los demás, sino la exigencia que tú te has puesto a ti mismo y qué chingón. Ojalá que lo logres las dos. Sí, claro, es muy difícil, es un balance muy difícil y a veces, pues justo hay que tomar decisiones complicadas. Ahorita, pues gracias a Dios no tengo lesiones, nada con lo que he tenido que lidiar además entonces pues me da la oportunidad de poder seguir persiguiendo ambas carreras porque pues sí, son deportes completamente distintos, son preparaciones distintas, pero entonces por lo mismo pues tengo la oportunidad de hacerlo y pues me siento muy bien de poder tener ambas oportunidades, ¿no? Nunca sabes cuál te va a abrir alguna puerta y para mí pues representar a México es un orgullo y aparte poder seguir luchando por mi sueño también. Acabas de Oye, tocar un punto bien importante, Luis. Y que espero jamás te pase, pero nunca ha habido una lesión fuerte. No, fractura una de muñeca, cosas así, pero Ok, fuera de rodilla, así algo tobillo fuerte, no, realmente nunca he no, qué tenido bueno. que quedar tan fuera. Qué bueno y qué espero bueno. nunca pase, cabrón. Así es. Oye, Luis, y bueno, esta parte de ser seleccionado nacional, ¿no? En el tocho y luego también jugar equipado, ¿cómo manejas todos esos tiempos? Porque seguro te has de repente volver loquito también ahorita con las pruebas de Canadá, todo esto. ¿Cómo manejas tus tiempos? ¿Cómo es la semana de Luis Jaramillo en esta época del año? Pues justo eso, creo que de lo que aprendí a lo mejor en tech, aprendes viviendo solo muchos años, teniendo que administrarme tiempos, es ser muy responsable, ser muy organizado, ayudarte de calendarios, de juntas, tenerlo todo muy preparado y darle la prioridad a lo que es. O sea que al final esta es mi chamba ahorita, me lo estoy tomando tal cual. Entonces, pues es mi preparación física primero, es poder cumplir con las dos instituciones primero, tanto con la federación como con Dinos, y pues, justo darme esos tiempos, organizarme. Comunicación, al final se me van a juntar cosas, obviamente, pero pues avisar con tiempo, es saber que los coaches sepan y no quedar mal con nadie, es dar tu mejor en lo que sea más importante y así, irme la de poquito a poquito. Oye, si te dan estas respuestas que estás esperando de la Canadian Football League, ¿llegarían por ahí del día miércoles? El miércoles es el Global Combine de la CFL, entonces de hecho ahorita ya los tengo que dejar un ratito porque de hecho voy al aeropuerto a recoger a unos amigos para eso, pero sí, ya es este miércoles la decisión, es un trabajo de meses de ir viajar a Canadá, Estados Unidos a pruebas, pero entonces esperemos que sea la oportunidad. Perfecto. Oye, Luis, Mucha pues suerte.
mucha suerte y agradecerte. Vamos a comenzar a cerrar el programa. Ha sido hora y media de hermosa entrevista, de tantas cosas que nos deja pendientes, Luis, pero que luego vamos a volverte a invitar para que estés por acá o si no, tal vez un día en un live en TikTok que te des un rol por allá al Overtime, que se pone bueno el chisme allá y también pues estar platicando y tal vez que no nada más nosotros, sino que la gente te haga las preguntas y eso para que tú puedas responderles a ellos, ¿no? Entonces, sí, Ahmed, claro. Pues vamos a cerrar el programa, a cerrar esta gran entrevista que nos ha regalado el día de hoy, Luis. Y bueno, primero que te despidas, amigo. No, pues muchas gracias a todos, Luis. Muchísimas gracias. La verdad es que no fue ni como entrevista, fue más una plática, porque la verdad es que estuvimos aprendiendo mucho de ti, de cómo ves el americano, cómo lo vives, y esa mentalidad que tienes, la verdad es que no la cambies, síguele, dale hasta Los Ángeles y lo más que puedas, y cuando venga Cameron Dicker me tienes que invitar. No, claro que sí. Muchísimas gracias por dejarme comunicar, así que me encanta poder compartir un poco del americano, mientras sea crecer el deporte, el flag, el americano equipado, la liga profesional, como sea, pues ayudamos. Entonces, muchas gracias por el espacio. No, hombre, al contrario, gracias a ti, agradecerte por haber estado aquí con nosotros en el Overtime. Después te tendremos en el TikTok también allá en el Overtime, que es muy diferente la mecánica. Aquí es una charla que se queda grabada, que va a estar en el YouTube para cuando alguien quiera revisar estas pláticas que tenemos con ustedes, y que la idea es que ustedes nos cuenten acerca de sus carreras, que agradecemos el día de hoy que tú hayas estado acá y nos cuentes mucho sobre tu carrera. Conocimos muchas cosas que igual y mucha gente no sabe o no sabíamos, ¿no? Entonces, agradecerte muchísimo que te hayas dado el espacio, el tiempo de estar acá con nosotros, desearte lo mejor, por favor, ve y representa a México en Los Ángeles, cabrón. Esa de verdad, no te la quedes. Es tu misión. Date. Así será. De verdad, date. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Luis, y agradezco que haya gente como tú que puede practicar los dos deportes y que entiende que a pesar de que el flag y el americano van ahí de la mano, son totalmente diferentes y cada uno implica cosas diferentes. Qué bueno que haya gente como tú y que sepa que las dos cosas son difíciles de practicar, porque ambas son difíciles de practicar. Te mando un gran abrazo, agradezco que hayas estado aquí con nosotros en el Overtime y es momento de despedir este programa, gente. Se queda en el YouTube de Overtime FBMEX, El Jaramillo, y como siempre les digo, informados están. Esto fue Luis Jaramillo en el Overtime. Nos vemos.